Vamos a pasar ahora a algo teórico y simple, que es cómo podemos validar datos en Excel, ¿sí? Porque ya estamos hablando de... digamos, como acá hablamos de validar celdas, pero con marcas de verificación, me pareció interesante volcar el contenido a lo que son las validaciones de celdas, propiamente con las herramientas que tiene Excel para validación, ¿sí? Entonces, se me ocurre hacer algo muy simple. Esto es muy rápido y muy simple, pero que quizás lo desconozcan y es importante, está bueno conocerlo porque a veces van a ver que les va a resolver mucho, los procesos se van a poder hacer todo mucho más rápido y más simple. Además de que a veces les permite personalizar los resultados, por ejemplo, cuando le damos un trabajo a otra persona, ¿sí? Ya podemos estructurar los datos que puede completar esa persona como para que haya menos errores también, ¿no? Tiene muchos beneficios la validación de celdas, ¿sí? Bueno, veamos, fíjense. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver cómo es la validación de datos, ¿sí? Recuerden que... déjenme un segundo que quiero ver algo. Está bien. Bueno, ¿a qué nos referimos con validación de datos? ¿Sí? Al validar lo que permite la validación de datos, la herramienta de validación de datos nos va a permitir, digamos, definir una regla, ¿sí? O distintas reglas para limitar el tipo de dato o datos que nosotros podemos escribir en una celda, ¿sí? Vamos a preconfigurar y limitar los resultados de salida de esa celda, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos, fíjense, es un rango de 4 columnas con nombres, edades, estudios y años, ¿sí? Acá tenemos unas referencias de, por ejemplo, en referencia a estudios, cuáles son los estudios que se pueden completar, en años, cuáles son los valores de años que podemos completar, ¿sí? Y acá nos piden unas ciertas validaciones que necesitamos completar en la hoja, ¿sí? Que esto es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, por ejemplo, nos pide que la edad sea entre 18 y 65 años, ¿sí? ¿Cuál es el punto acá? Fíjense que yo en este caso arbitrariamente lo que hice fue completar con datos, ¿sí? De distintas edades, y uno solo, por ejemplo, lo completé con una edad mayor a 65, ¿sí? No hay ninguno menor a 18, pero fíjense que mayor a 65 hay uno solo. Entonces, en el principio, sobre este rango hay uno que ya estaría con error, ¿sí? Vamos a aplicar primero una validación y ver cómo se detectan errores con la validación, ¿sí? Entonces, yo selecciono todas las celdas, ¿sí? Vamos a ir a la pestaña de datos, ¿sí? Vamos a ir a herramientas de datos, y fíjense que la primera opción, mejor dicho, la última opción de la primera columna, después de texto en columnas, es validación de datos, ¿sí? Si yo le doy a ese botón, a la pestañita, van a aparecer distintas opciones, ¿sí? Vamos a entrar o directamente si cliqueamos acá, va a entrar a validación de datos, ¿sí? Y esta es la pantalla mágica con la que vamos a trabajar en principio en esta parte del vivo, ¿sí? La primera pestaña nos define la configuración. Si el criterio de validación en este caso está configurado como permitir cualquier valor, es decir, yo puedo colocar cualquier valor en la celda, ¿sí? Pero fíjense que si yo abro ese menú desplegable, hay muchas opciones, ¿sí? Yo lo que podría decir en principio es que me defina que sea un número entero. Voy a permitir solamente un número entero. Vamos a omitir celdas vacías en este caso porque no hace caso en este caso. Y le vamos a pedir que los datos, ese número entero, en este caso queremos una edad entre 18 y 65. Entonces los datos válidos van a estar entre 18 mínimo y 65 máximo, ¿sí? Entonces, recuerden que primero tenemos que seleccionar las celdas donde queremos aplicar, ¿sí? Esa validación. En este caso estoy aplicando las celdas con las edades, ¿sí? Le damos a Enter y fíjense que en principio no pasaría nada. Uno diría, bueno, como ya estaban completados los datos, no cambia nada, ¿sí? Pero fíjense, si yo, por ejemplo, selecciono nuevamente y pongo un valor como 15, automáticamente me va a decir que este valor no coincide con las restricciones de validación definidas para esa celda, ¿sí? Vamos a seguir cancelar, va a volver al número anterior, ¿sí? Y justamente nos va a permitir únicamente completar con algún valor que esté dentro de ese rango de valores numéricos, ¿sí? Ahora bien, uno diría, volvamos atrás. Perfecto, pero ¿qué sucede si yo le aplico eso allá un rango que ya venía siendo completado y quiero saber si ya había uno con error, ¿sí? Bueno, entonces, justamente hay otra alternativa a la validación de datos, que es una herramienta complementaria, diría yo, que podemos seleccionar los datos una vez que ya tenemos aplicada la validación, ¿sí? Vamos nuevamente a la validación de datos, a la pestaña, y hay una segunda opción que nos permite definir justamente para detectar los resultados con error, es decir, rodear con un círculo datos no válidos, ¿sí? No válidos respecto a la validación que le aplicamos a esa configuración de celdas. Y recuerden que va a aplicarse sobre el rango que nosotros hayamos seleccionado previamente, ¿sí? Entonces, si le damos clic a esa opción, fíjense, automáticamente lo que va a hacer me va a
rodear con un círculo en rojo justamente el valor o los distintos valores que no cumplan con la condición de validación que nosotros definimos. En este caso era un número entero entre 18 y 65. Fíjense que automáticamente me encuentra ese error, ¿sí? Entonces yo puedo entrar, lo cambio, ¿sí? Y automáticamente me lo va a quitar el círculo rojo, ¿sí? Obviamente si yo ahora quiero completar otro valor me va a decir que ya no puedo, ¿sí? Pero lo que nos permite es justamente, si ya teníamos muchos datos completados y queremos ver si a uno de los que se ingresó anteriormente tiene o no un error para la validación que nosotros queremos definir, ¿sí? Podemos aplicar ese chequeo, ¿sí? De rodear con un círculo de datos no válidos. Recuerden primero seleccionar los datos que queremos ver, ¿sí? Bueno, eso por un lado, lo que es la validación, ¿sí? Con un número entero entre dos números predefinidos, ¿sí? Vamos a ver otra opción ahora, que es, por ejemplo, en este caso queremos que los estudios elegidos, es decir, estas celdas, ¿sí? De estudios, únicamente nos permita seleccionar entre tres opciones, que son, por ejemplo, en este caso economía, historia y psicología, ¿sí? Que son los estudios que queremos definir en esa celda. Entonces, las opciones en este caso, vamos a seleccionar todo el rango donde queremos que se validen esos datos específicos, vamos a ir nuevamente a validación de datos, ¿sí? Y en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a permitir valores de una lista, ¿sí? Y acá tenemos dos opciones, ¿sí? No sé dónde poner esto para no tapar nada. Ahí está. Las dos opciones, ¿sí? Son en origen. O bien vamos a la hoja y seleccionamos, ¿sí? Siempre que sean datos obviamente paralelo, los datos que nosotros queremos definir como validados, ¿sí? O la otra opción es directamente completar los valores uno por uno, ¿sí? Hay veces que vamos a poder hacer esa selección y a veces no, a veces simplemente los tenemos que colocar a mano. Recuerden que cada uno de esos valores, para que Excel entienda que es otro valor distinto de la validación de la lista, ¿sí? Tenemos que colocar el separador que nosotros tengamos definido por defecto en Excel. En este caso yo tengo el punto y coma, pero puede ocurrir que ustedes tengan la coma, ¿sí? O otro separador. Entonces coloco historia, psicología, ¿sí? Perdón, me equivoqué, punto y coma, psicología, ¿sí? Y ahí tengo lo mismo. Si yo coloco ahí las tres opciones, le doy a Enter, fíjense que automáticamente, si selecciono una de las celdas dentro de ese rango, automáticamente me va a aparecer una flechita para abrir, ¿sí? Y si yo la abro, ahí tenemos las distintas opciones que podemos elegir, ¿sí? Entonces de esta manera podemos ir completando mucho más rápido las distintas opciones, ¿sí? También lo que podemos hacer es darle doble clic, colocar las primeras letras y automáticamente me va a aparecer todas las, digamos, todas las que tengamos de esa lista con las mismas iniciales, ¿sí? Y automáticamente dándole Enter, ¿sí? Podemos ir completando más rápido, ¿sí? Si yo coloco otra palabra, por ejemplo, vamos a ponerse geografía, por ejemplo, que no está, ¿sí? Fíjense que me va a decir lo mismo, que no nos permite colocar ese valor porque no es un valor que esté como definido dentro de los valores válidos, ¿sí? Bueno, esa es una opción. Y la otra, recuerden, ¿sí? Indistintamente, en vez de hacer una aplicación con origen predefinido arbitrariamente, podemos seleccionar, ¿sí? El rango, y esto es automáticamente lo mismo, ¿ven? Nos permite automáticamente la misma tipo de configuración, ¿sí? Bueno, y por último, la última opción que quería mostrarles es, por ejemplo, cuando tenemos que limitar un año a opciones actuales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en este caso de 1 a 5. Entonces lo que podemos hacer es, vamos a seleccionar nuevamente el rango, vamos a validación de datos, ¿sí? Y en este caso, lo que podemos hacer es o definir una lista, o definir un número entero, ¿sí? O lo que podemos hacer también es, por ejemplo, personalizada. O otra opción, por ejemplo, vamos a suponer, fíjense, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer algo justamente para ver otra opción. Supongamos que tenemos opciones hasta la 10, por ejemplo, ¿sí? Perdón, hasta la 9 vamos a hacer. Yo lo que podría decir es, bueno, perfecto, que me completen con cualquier valor, ¿sí? Pero que no sea un valor de 2 dígitos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer este caso. Entonces, lo que podemos hacer es decir, bueno, vamos a validar las celdas, perdón, vamos a seleccionar todas las celdas. Vamos a validar esas celdas y vamos a decirle que la longitud del texto, perdón, sea menor que 2. ¿Se entiende? Entonces, cualquier valor que nosotros completemos de 0 a 9, ¿sí? En este caso, obviamente habría que aplicarle algún tipo de criterio mayor, pero simplemente lo que les quería mostrar es que la longitud, por ejemplo, aplica en este sentido. Longitud de texto menor que 2 caracteres. Entonces, si yo coloco acá el valor 5, 6, 0, 4, 5, no pasa nada. Si yo coloco un valor con 2 números, con 2 dígitos, ¿sí? Me va a volver error, ¿sí? Esa es otra opción para configurar. Recuerden entonces, la validación de celdas tiene distintas opciones. La última personalizada va a estar expresado por una fórmula, ¿sí? Esto en este caso es más avanzado, la validación de celdas con datos. Yo estoy trabajando en un ebook justamente con lo que son fórmulas de validación de datos, así que seguramente sea el próximo lanzamiento, ya les anticipo.
justamente para que tengan distintas fórmulas que pueden configurar dentro de la personalización de validación de datos. Sí, que es algo que también estoy trabajando para cuanto antes tener el libro terminado. Pero bueno, está la forma personalizada con las fórmulas, ¿sí? Longitud de texto, hora, ¿sí? O fecha, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, una fecha entre dos distintas fechas. Es decir, si esa fecha que ingresamos está dentro de esas dos fechas, la va a devolver como válida, la va a dejar completa y si no les va a decir error. Lista decimal con número de decimales en vez de entero, ¿sí? O cualquier valor, si no queremos definir cualquier valor en esa celda, es decir, desvalidar, ¿sí? La celda. Bueno, y lo último que les quería mostrar es que dentro de la validación tienen dos opciones que son mensajes de entrada y de error, ¿sí? Vieron que cuando completamos con error me devolvió un error de que no se encontraba. Bueno, podemos configurar ese error para que le damos tilde a este mensaje para que muestre un mensaje de error cuando se introducen datos no válidos. De esto lo que nos va a definir es el estilo, es decir, el tipo de alerta que queremos colocar con el icono, ¿sí? Y le colocamos un título y un mensaje, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos poner esto es error, por decir algo, cambiar valor por correcto, ¿no? Por poner cualquier cosa. Entonces, si le damos enter a esto, ¿sí? Y acá, por ejemplo, completamos con 2, 3 dígitos, que era lo que nos iba a devolver error. Perdón, creo que no seleccioné las celdas, ¿no? De validación. Vamos a volver a reaplicar las celdas. Sí, perdón, coloqué esto es error. Ahora sí, no había seleccionado previamente las celdas, ¿ven? Corregir con valor correcto, ¿no? Así pusimos. Bueno, entonces, mostrar mensaje. Esto es error, corregir con valor correcto. Preseleccionando esas celdas. Y ahora sí, cuando tenemos un error en la celda, a ver, ¿qué pasó acá? Ah, ya sé qué está pasando. Lo estoy haciendo muy rápido. No me pusimos la configuración, claro. Longitud de texto, perdón, longitud de texto mayor que 2. Ahí está. Mensaje de error. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, si completamos con cualquier celda con más de 2 dígitos. No sé por qué esto no me está devolviendo error. Algo está pasando acá. A ver, déjenme ver qué estamos haciendo mal. Longitud de mayor. Menor que 2. Puse mayor que 2. Perdón. Ahí está. Ahora sí. Colocamos 3 valores. Ahora sí, ¿ven? Este es error, corregir con valor correcto, ¿sí? Es decir, configuramos el mensaje de error. Y la otra opción es mensaje de entrada, que es justamente al seleccionar la celda que nos indique, ¿sí? Algo. Por ejemplo, le podemos decir completar con dato válido, ¿sí? Por ser algo introductor. Y le ponemos mensaje de entrada, debe tener menos de 2 dígitos, ¿no? Por decir algo. Entonces, automáticamente, recuerden siempre tildarlo y que las celdas estén seleccionadas, ¿sí? Damos a Enter. Entonces, fíjense que si seleccionamos alguna de esas celdas, ¿sí? Que tenía esa validación, además de la validación, nos dice un texto que dice lo que completamos. Completar con dato válido debe tener menos de 2 dígitos, ¿sí? Entonces, también ayuda a que sepamos que tenemos que completar, ¿sí?